podemos solventar muchos trastornos a nivel digestivo y evitar también y prevenir futuras patologías. Entonces voy a compartiros la pantalla y a ver, compartir. Aquí. Vale. Se ve perfectamente, ¿verdad? Se ve muy bien, Cristina. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Muy bien, pues para empezar me gustaría comenzar con esta cita, citando la frase de Robert Battle, y es que comer no es una necesidad, sino que también es un placer. Entonces me gustaría comenzar explicándoos, porque luego nos vamos a adentrar en este tema, es que muchas veces tenemos comportamientos compulsivos con la comida y nos entran antojos, necesitamos consumir azúcares y a veces no entendemos por qué en ese momento tenemos esa necesidad. Bueno, pues eso es porque nuestras bacterias, a las que alimentamos a nivel digestivo, están acostumbradas a consumir determinados alimentos y cuando llevamos una alimentación en la que se consumen muchos azúcares, las bacterias nos van a pedir ese consumo de azúcar para nosotros tener esa sensación de recompensa y sentir pues, ese placer. Ahora me gustaría también haceros una breve introducción sobre el tema digestivo y cuál es el funcionamiento de la degradación y digestión de los alimentos. Nuestro tubo digestivo es un largo conducto cubierto de bacterias y todo empieza en la boca y finaliza en el ano. En el proceso de la boca, en el momento que nos llevamos un alimento a la boca, empezamos a masticar ese alimento. Lo aconsejable es masticar unas 30 veces el alimento. Yo, como consejo dietético, más que estar contando cuántas veces masticamos ese alimento, aconsejo siempre en consulta el dejar el utensilio en la mesa, porque a veces estamos comiendo y no nos damos cuenta de que el utensilio ni lo estamos dejando. En este punto, cuando tenemos el alimento en la boca, la saliva envuelve al alimento y con sus enzimas degrada el almidón y las grasas. De allí, el alimento desciende por el esófago y llega al estómago, donde el estómago actúa como una cadera ácida con un pH entre 1 y 2 y se encarga de suprimir y eliminar todas las bacterias que proceden del exterior y vienen en ese alimento. En este punto también empieza la digestión y la extracción de todos los nutrientes. Posteriormente pasa al intestino delgado. Y aquí hay, en el intestino hay como un cepillo, ¿vale? Donde se encuentran las vellosidades. Y estas vellosidades son las que se encargan de absorber todos los nutrientes y trasladarlos al torrente sanguíneo. Posteriormente, el alimento llega al páncreas y al hígado. Y aquí Cristina, las enzimas... perdona, Cristina, Sí, ¿no te están pasando las diapositivas? ahora estoy en el tubo digestivo. No Pero se ve. no se ¿No ve, se solo ve? se ve la pantalla inicial. A ver, Ahora sí. ahora sí. Sí. A ver, que vuelvo. Le estoy dando a siguiente. ¿Se ve la frase? No. Sí, pero vemos también las diapositivas que tienes a la izquierda. Igual podrías Sí. ponerlo en modo presentación y así veríamos solo la principal y se vería Vale, es más que grande. le estoy dando aquí a la pantallita de ver presentación, pero... Es el 4, me parece que es. A ver, siguiente. ¿No cambia? No. No. Me cachis. A ver, a ver, a ver. Desde el... Bueno, pero ahora sí que vemos, ahora sí que ha cambiado por lo menos, que antes veíamos todo el rato la primera. Así por lo menos, si minimizo esto... Ahora estamos viendo la de comer es una necesidad, pero también un placer. Vale, pues si no, lo voy cambiando desde aquí Vale, manual. Vale, ok. y ya está, Sí. ¿vale? Perfecto, gracias, Cristina. Nada, hombre, gracias por avisarme. Es que yo no me daba cuenta. No te preocupes. Entonces, bueno, esta es la diapositiva anterior y aquí, en lo que os estaba comentando ahora, estábamos en el punto del intestino delgado, ¿vale? Donde los alimentos a través de esas vellosidades iban a ser absorbidos y iban a ser transportados hacia el torrente sanguíneo. Los siguientes órganos que entran en acción, el páncreas y el hígado. Y en este punto son las enzimas pancreáticas y las del hígado las que van a encargarse de la digestión de las proteínas, de los hidratos de carbono, de las grasas. A continuación, el alimento pasará al yeyuno
y el yeyuno es la segunda porción del intestino delgado. Y en este punto va a comenzar la absorción de los aminoácidos, de las vitaminas y todos los minerales. El siguiente punto de nuestro aparato digestivo, a dónde va a ir el alimento, es al ilion. Y esta es la tercera porción de nuestro intestino delgado. Aquí es donde se absorben las grasas, donde se absorbe el colesterol, las vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, la D, la K y la E, las sales biliares y la vitamina B12. Y por último, llegaríamos al intestino grueso, que es aquí donde nuestro intestino grueso y el colon se va, a través de las bacterias, la fibra del alimento que estamos ingiriendo va a ser el alimento de nuestras bacterias y va a hacer que estas bacterias crezcan y ejerzan las diferentes funciones. ¿Qué es lo que ocurre también en el intestino grueso? Cuando esta fibra llega a nuestro intestino grueso, las bacterias van a alimentarse, van a proliferar y van a generar una serie de ácidos grasos de cadena corta, que son el butirato, el propionato y el acetato. Estos ácidos grasos ejercen múltiples funciones en nuestro organismo. Una de ellas es el crecimiento de las células a nivel del colon. Otra de sus funciones es estimular el crecimiento de las diferentes bacterias buenas, como decía antes, porque son el alimento. Otra de sus funciones, fabricar neurotransmisores, como son la serotonina y la dopamina. Estos dos neurotransmisores son los que nos hacen sentir a nosotros las emociones, cuando nos sentimos felices, cuando tenemos alegría, cuando descansamos bien, la tranquilidad. Por eso muchas veces tenemos esa necesidad a nosotras las mujeres, nos ocurre que días previos al periodo tenemos un bajón a nivel de estrógenos y también nos bajan los niveles de serotonina y dopamina en sangre. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que tenemos la necesidad de comer chocolate, porque ese chocolate lo que va a hacer es aumentar la serotonina en sangre y nos va a hacer sentir esa sensación de alegría, de felicidad y no el estado de ánimo con el que estábamos antes. Luego explicaré la relación que hay entre el intestino y nuestro cerebro. Otra de las funciones que ejercen los ácidos grasos de cadena corta, aumentar la energía en todo el cuerpo. El intestino, gracias a las bacterias y a la generación de ácidos grasos, puede proporcionarnos hasta un 10% de energía. Por eso, muchas veces, cuando una persona está llevando una alimentación deficiente y no enriquecida en fibra y de forma adecuada, tiene la necesidad de consumir azúcar para obtener esa fuente de energía. Pero ¿qué pasa? Que esto es como una montaña rusa. Consumimos azúcar, tenemos esa felicidad, esas ganas otra vez y al cabo de 20 minutos volvemos a tener la necesidad de comer chocolate. Por eso es que a veces empieza comiendo una porción de chocolate y nos acabaríamos comiendo la tableta entera. Y luego otra de las funciones también es regular el colesterol y estimular la combustión de las grasas. El proceso de digestión en personas sanas dura entre 24 y 72 horas. Por eso, en algunas ocasiones, pacientes y personas que tienen intolerancias alimentarias pueden tardar en descubrir, en identificar qué alimento es el que les está sentando mal, porque el proceso digestivo al final acaba siendo también largo. En cuanto a los alimentos que nos ayudan a aumentar la producción de butirato en nuestro intestino, se encuentra el queso curado, el ajo, el puerro, la cebolla, la alcachofa, frutas como el plátano, el centeno y las legumbres. El butirato en el intestino también ejerce una acción a nivel antioxidante, antiinflamatoria y es incluso anticarcerígeno. Entonces, por eso yo hago mucho hincapié en que llevar una alimentación variada, equilibrada y consumir una adecuada cantidad de fibra va a ayudarnos a generar este ácido graso. En la siguiente diapositiva me gustaría hablaros sobre las diferencias que hay entre la microbiota y el microbioma. Son conceptos muy diferentes. La microbiota hace referencia a todo el conjunto de microorganismos que residen en nuestro cuerpo. Y todos esos microorganismos son bacterias, hongos, virus, parásitos, arqueas. Es un ecosistema muy amplio y además muy complejo. Y por otro lado, el concepto de microbioma
que hace referencia a todo el hábitat de microorganismos que tenemos en nuestro organismo, a los genes y a los genes de la propia microbiota y a todas las condiciones ambientales que lo pueden modificar. Entonces se ha visto que en hermanas gemelas idénticas con una misma genética tienen un microbioma muy distinto, porque hay múltiples factores que van a determinar cuál va a ser la evolución de esa microbiota. Y para que os hagáis una idea, la microbiota, si fuera un órgano y pesara, sería en torno a 2 kilos, o sea, pesaría como el hígado. Y el 70% de nuestras heces se compone de bacterias. Somos un 90% bacterias y un 10% humanos en genética. En cuanto a las características, como os comentaba antes, los microorganismos mayoritariamente se encuentran en el tracto gastrointestinal, aunque también tenemos en la piel. Y en proporción y comparación a las células somáticas de nuestro cuerpo, es casi 10 veces más. La mayoría de nuestras bacterias se encuentran a nivel del intestino grueso y hay en torno a 500 o incluso más de 1000 especies bacterianas distintas. Para continuar, también comentaros las funciones que ejerce la microbiota en nuestro intestino. El metabolismo bacteriano es incluso 10 veces superior al metabolismo humano y tiene muchas rutas metabólicas en las que trabaja. Una de sus funciones es la función de nutrición y metabolismo. Y en este punto, las bacterias se encargan de metabolizar los nutrientes. Entonces, son las responsables de la degradación de aminoácidos, de la digestión de los hidratos de carbono, de las grasas. Luego también se encargan de la absorción de minerales como el calcio, el hierro, el magnesio. Y son capaces de sintetizar incluso vitaminas en nuestro organismo, como la vitamina K y la vitamina B, todas las del grupo B. Por otro lado, también ejerce una función de protección y se encarga de defendernos frente a agentes patógenos. Por eso se sabe que a la hora de combatir un virus o un patógeno que pueda entrar en nuestro organismo, si nuestra flora y nuestra microbiota intestinal está equilibrada, vamos a defender antes todo este tipo de virus que puedan entrar. Ejerce también el papel del sistema inmunitario, de función inmune. Y por otra parte, también se encarga, como decía antes, de alimentar a las células intestinales. Van a aportar ese crecimiento a nivel celular del intestino. Por otro lado, hay diferentes tipos de bacterias en nuestro organismo. Antes os comentaba que tenemos incluso más de 1000 especies en nuestro intestino. Y entre ellas se encuentra la microbiota protectora, que allí se engloba el grupo de los lactobacillus, de las bifidobacterias, que luego más adelante os comentaré, porque hay alimentos probióticos, que luego los comentaremos, en los que también encontramos estas bacterias. Y este tipo de microbiota siempre nos va a defender frente a los agentes, a los patógenos, a las bacterias y a los virus que pueden entrar en nuestro organismo. También ejerce el trabajo de inmunomodulación. Además de a nivel muconutritivo, pues también lo que decíamos antes, da cobijo y protege también y alimenta a esas bacterias. En nuestro intestino hay una capa mucosa intestinal que es donde viven las bacterias. Cuando este moco es de calidad, las bacterias van a seguir creciendo, van a poder alimentarse y van a estar en su hábitat. Y por otro lado está la microbiota proteolítica, que son aquellas bacterias que se alimentan de proteínas. Por ejemplo, en los deportistas, que suelen llevar una alimentación muy alta en proteína, suelen tener gases con mal olor. Y eso es porque están haciendo una alimentación muy alta en proteína, con un desequilibrio en otros nutrientes. Ahora mismo os estaréis preguntando cómo han podido llegar todas esas bacterias a nuestro organismo. Para que os hagáis una idea, en la boca tenemos centenares de bacterias, en el esófago pasarán a ser miles de bacterias y en nuestro intestino delgado son millones y miles de millones, para que en el colon lleguen a ser billones. Cuando hay sobrecrecimiento bacteriano,
que hay un desequilibrio a nivel de la microbiota, las bacterias del intestino grueso están creciendo a un volumen exagerado y llegan a alcanzar llegan a llegar al tramo del intestino delgado, creando una alteración en la microbiota a nivel del intestino delgado. ¿Qué factores van a determinar el desarrollo y el crecimiento de esa microbiota? Los antibióticos, una administración de antibióticos de manera muy continuada o incluso otros fármacos como los antiinflamatorios, tratamientos como la quimioterapia, como la radioterapia, también van a influir a nivel de nuestra microbiota intestinal. Otro factor que influye, el ritmo circadiano. La calidad del sueño es muy importante también tenerla controlada porque si no intentamos dormir entre 6 y 8 horas diarias, nuestras bacterias también van a tener un desajuste. Otro de los factores es la genética. Nosotros nacemos con unos genes que de nuestros antepasados hemos ido adoptando y esos genes, por otra serie de factores, pueden ser modificados. Entonces, aquí la microbiota y la alimentación tienen un papel fundamental porque si tenemos una microbiota saludable, gracias a todos los factores que engloban y a una buena alimentación, vamos a incluso poder prevenir posibles enfermedades que se puedan llegar a desarrollar. Otro de los factores que influye es la vía de nacimiento. Se ha visto que el parto vaginal, el bebé, durante ese momento está arrastrando las bacterias que presenta la mamá. Entonces, la primera exposición que va a tener el feto, el bebé que nace, va a ser a las bacterias que se arrastra de su madre. Sin embargo, cuando es un parto por cesárea, la primera exposición que va a tener ese bebé va a ser a los guantes del cirujano. Entonces, las primeras bacterias a las que se va a exponer van a ser a las del mismo quirófano. Ahora se aconseja que cuando se da luz por cesárea, habría que intentar coger un frotis de la vagina de la mamá y ponérselo al bebé, porque de esta manera la primera exposición será esas bacterias. Otro de los factores, los probióticos, que luego os comentaré porque hay diversos alimentos que tienen una función en nuestro organismo gracias a las bacterias que contienen. Otro factor muy importante es el estrés. Hoy en día vivimos con mucho estrés y se ha visto que el vivir con ese nivel de ir acelerados a los sitios, esa tensión, eso también genera irregularidades a nivel de nuestra microbiota. Antes de una reunión, antes de un examen, muchas veces las emociones, que luego hablaré de la relación con el cerebro, van incluso a poder cambiarnos nuestro tránsito intestinal. Se va muchas veces más al baño o a veces incluso se genera estreñimiento. Entonces, el estrés es capaz de incluso modificar nuestra microbiota. Otro factor importante es la edad y es que es verdad que cuando nacemos nos exponemos a las primeras bacterias y todos los factores que hay a lo largo de nuestro día a día van a influir en el desarrollo. Conforme nos hacemos mayores, pues ha habido más ingesta de antibióticos, ha habido más momentos de estrés, ha habido más cambios y va a haber otro tipo de microbiota que suele ser a nivel de bacterias firmicutes, que se llama. Y por último, el factor del que me voy a centrar yo hoy, que es de la alimentación, va a influir prácticamente en la totalidad en todos los cambios que se puedan generar a nivel de las bacterias intestinales. En estos dos recuadros es un poquito el resumen de lo que os acabo de explicar, para que lo tengáis así, que también lo podáis leer, pues eso, la administración de antibióticos, de antiinflamatorios, de relajantes musculares, incluso las sales de hierro, los tratamientos de quimioterapia que comentaba antes, el factor del estrés, dietas muy pobres en fibra y muy altas o ricas en grasas saturadas, azúcares simples, proteínas, todos aquellos cambios en la alimentación, el trabajo, incluso los viajes y el envejecimiento que comentaba antes.
Pero luego también hay una serie de trastornos gastrointestinales que también van a influir a nivel de nuestra microbiota, nuestro ecosistema intestinal. Y sería pues eso, a nivel de síndrome intestino irritable, intolerancias, enfermedades inflamatorias intestinal, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, el cáncer, la Helicobacter pylori. Todas estas enfermedades y trastornos digestivos también van a tener una relación con nuestro ecosistema a nivel del intestino. En cuanto al equilibrio de la microbiota intestinal, es importante que haya un equilibrio de todas estas bacterias. Las bacterias probióticas, que son las que nos defienden, como os comentaba antes, los lactobacillus, las bifidobacterias, van a proporcionarnos múltiples beneficios a través de su fermentación y nos ayudarán a enfrentarnos a posibles patógenos. Para eso es importante evaluar la relación entre los firmicutes y los bacteroidetes, que son dos bacterias que, por ejemplo, en la obesidad, que ahora os comentaré, suele haber un desequilibrio y esto también genera que nuestro intestino necesite consumir más azúcares. Hay personas que yo me lo encuentro aquí muchas veces en consulta, que me dicen, comiendo poco, ¿cómo puede ser que esté engordando? Si es que con un trozo de pan ya noto que estoy cogiendo peso, no lo entiendo. Pues empieza todo en la microbiota y si esas bacterias están acostumbradas a consumir azúcares y hay un desequilibrio, nos van a pedir seguir consumiendo azúcares y van a intentar generar la mayor parte de calorías y obtener la mayor parte de calorías de ese alimento para seguir creciendo. En la siguiente diapositiva me gustaría daros unos consejos para que sepáis cómo habría que intentar equilibrar la relación entre las bacterias firmicutes y los bacteroidetes. Una de ellas es no abusar de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, todo lo que me refiero más bien a refinado, pues pasta blanca, pan blanco, porque todo eso contiene azúcar y no fibra. Por otro lado, aumentar el consumo de alimentos ricos en quercetina, como el trigo sarraceno, la manzana, el ajo, la cebolla, los espárragos, todo este tipo de alimentos. Otro punto importante, aumentar el consumo de polifenoles. Ahora en la próxima diapositiva os explicaré, pero los polifenoles se encuentran en las frutas, frutos rojos y frutos secos. También es aconsejable aumentar el consumo de verduras, comer entre 2 y 3 piezas de fruta al día, aumentar también el consumo de proteína de buena calidad, todo lo que son carnes magras, pollo, pavo, conejo, pescado azul y huevos. Aumentar el consumo de grasas sanas, como el pescado azul también, el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos y evitar las grasas saturadas, lo que es la bollería, la pastelería y luego otra serie de hábitos saludables que también hay que tener en cuenta, como es practicar ejercicio físico, no beber bebidas alcohólicas, evitar los refrescos, no fumar, porque todos estos factores también van a desequilibrar esa relación. En este punto, los alimentos ricos en polifenoles, aparte de lo que os comentaba antes, de las frutas y verduras, también se encuentran los polifenoles en el chocolate y más de un 80% cacao, en los frutos secos, en las semillas de chía, de lino, de sésamo, en el té, en el café natural, que el café lo aconsejable es comprarlo en grano y molerlo en casa. El aceite de oliva virgen extra y todas las especias picantes. En este punto, como antes os hablaba, los probióticos también son capaces de no alterar nuestra microbiota, sino alimentar a nuestras bacterias buenas. Perdona, ¿vale? Cristina, una duda que me ha surgido viendo las diapositivas de antes. Esos Dime. consejos que nos has dado, Sí. en realidad, o sea, a lo que nos ayudan es a recuperar la microbiota. Sí, nos ayudan a ese equilibrio cuando hay un desequilibrio a nivel de la flora intestinal. Sí. Nos van a ayudar a equilibrar esa relación, ¿vale? A que no haya un aumento excesivo de firmicutes o de bacteroidetes, sino que ambas bacterias estén bien equilibradas, Vale. ¿vale?
Ok, Perfecto. Cualquier cosita, si no me vais preguntando, ¿eh? vale, gracias. Después, a nivel de las diferencias entre probiótico y prebiótico, según la OMS, como lo define la OMS, son todos aquellos microorganismos vivos que ingeridos en cantidades adecuadas pueden aportarnos beneficios para la salud. Y es que estas bacterias van a ser las que se van a alimentar de los prebióticos, que ahora os comentaré. ¿Y cuáles son todas estas bacterias? Son todas aquellas que conocemos como lactobacillus, bifidobacterias y también incluyen las levaduras. ¿En qué alimentos lo encontramos? En todos los alimentos fermentados. El kéfir, que lo podemos elaborar a base de agua o de leche. El chucrut, que es col fermentada. El yogur natural. El queso curado. La kombucha, que se elabora a raíz del hongo del té a través del proceso de fermentación. El miso, que también es soja fermentada o arroz fermentado. Kimchi, que también es una col fermentada, pero tiene un sabor más amargo. Los encurtidos, el vinagre de manzana, el cacao y el tempé. Y por otro lado, los prebióticos van a ser todas esas sustancias de la dieta que van a alimentar a todos los microorganismos que habitan en nuestro intestino. Yo mi consejo que siempre doy también en consulta es que cuando consumamos kéfir, yogur, intentemos mezclarlo siempre con fibra, con frutas, con frutos secos, con semillas, porque de esta manera los lactobacillus y las bacterias que estamos ingiriendo vamos a ayudar a que se reproduzcan a nivel de nuestro intestino. ¿En qué alimentos se encuentra el efecto, las sustancias prebióticas? En los fructanos, como la cebolla, el puerro, el Perdona, ajo. Cristina, una Dime. cosa, que parece ser que hay una persona que quiere hacerte una pregunta. Patsy, ¿querías hablar? Y quería preguntar que si un consumo de leche o de lácteos muy abundante Puede ser perjudicial. puede ser perjudicial por el calcio, más que nada. No sé si el calcio puede Esto desarrollar es una enfermedad o algo por alimentarse de más, por más cantidad. por más cantidad de la necesaria. Sí. A ver, yo lo que siempre digo es que la nutrición tiene que ser personalizada, porque es verdad que cada uno somos un mundo y puede haber, pues, a veces más predisposición o puede haber, lo que decíamos antes, intolerancias o exceso de hierro en sangre, otras personas tienen anemia, entonces hay que consumir de manera moderada cada uno de los alimentos. Yo siempre soy más partidaria de recomendar el consumo de yogur y de kéfir que, por ejemplo, la leche. Yo, Pero sí, yo tomo leche de oveja, vale, perfecto. que Leche tiene de... más Sí, calcio y más fósforo que la otra, me parece. No lo sí, sé. Y es semidesnatada la que tomo yo. vale. Mira, ya que la has nombrado, ahí la leche, importante. Siempre consumirla o semidesnatada o entera, porque al final los lácteos desnatados, al quitarles la grasa, en la grasa es donde se encuentra la vitamina D y el calcio. Entonces, ¿qué hacen con estos alimentos? Enriquecerlos. Realmente no tiene ningún sentido. Esto es como comer una naranja y acabar tomando suplementos de calcio o vitamina D. Entonces, si queremos que ese alimento realmente nos aporte esos nutrientes, tenemos que ingerirlo semidesnatado. Y luego el consumo de lácteo al día tiene que ser entre 2 y 3 raciones al día, ¿vale? 2 yogures naturales equivaldrían a un vaso de leche. Y tiene mucho potasio la leche. No, en consumo a nivel del potasio, la leche no es uno de los alimentos que contenga más potasio, Vale, ¿vale? porque yo como muchos plátanos y estoy un poco con miedo al potasio, a la hiperpotasemia. Vale. Ahí, a ver, por ejemplo, en pacientes con alguna enfermedad renal, sí que es verdad que es mejor consumir la leche entera que desnatada por la grasa, ¿vale? Pero por el tema de la hiperpotasemia no te preocupes porque puedes tomar leche de forma moderada sin tener un exceso, pero puedes, ¿vale? No te afectaría en ese caso. ¿Puedo seguir o tenéis alguna preguntita más? Sigue, Cristina, sigue. Vale.
Después, en cuanto a eso, al efecto prebiótico de estos alimentos, a nivel del almidón resistente, que luego también os lo explicaré, cómo conseguir el almidón resistente de los alimentos. Se encuentra en los copos de avena, en la patata, en el arroz y la pasta y en las legumbres. Y los galactoligosacáridos, que están presentes en las legumbres, el brócoli, la remolacha y las algas. Y también en la leche materna. Yo siempre animo, si se puede, porque luego hay muchos factores que pueden influir, pero soy partidaria de la lactancia materna, porque de esta manera el bebé, toda la exposición a las bacterias a las que se expone, de Lactobacillus bifidobacterias, con la leche materna y su efecto prebiótico va a ayudar a que las bacterias buenas sigan creciendo en su organismo. Por otro lado, a nivel del papel que ejercen los probióticos en nuestro organismo, se encargan de estimular al sistema inmune porque nos protegen, atrapan a las moléculas tóxicas, aumentan los antioxidantes, inhiben a las bacterias patógenas, producen vitaminas, como os comentaba antes, y también nos ayudan a reducir el colesterol y los triglicéridos. En personas con obesidad, con problemas de síndrome metabólico o con alteración de colesterol o triglicéridos, un consumo de probióticos se ha visto que va a ayudar a reducir esos niveles. Y también en múltiples estudios se ha visto como en diferentes casos de pérdida de peso para mejorar una composición corporal y quemar grasa, aquellos pacientes y aquellas personas que han estado consumiendo probióticos y una adecuada cantidad de fibra en su dieta y alimentos saludables han conseguido antes sus objetivos y la pérdida de peso a nivel de la grasa ha sido lineal. En este punto, como os comentaba antes, la microbiota tiene un papel fundamental y tiene una relación con la obesidad. Entonces, las personas que tienen obesidad suelen tienen un aumento de bacterias firmicutes y estas son las que se encargan de la fermentación de los hidratos de carbono. Por eso antes, como os decía, en muchos casos se ve que comiendo una cantidad de pan que parece que es poquita, esos pacientes, esas personas sienten que no están perdiendo peso. Y es porque dos personas que comen lo mismo pueden extraer distintas calorías en función de su microbiota. Si tenemos un desajuste en la microbiota intestinal y un exceso de firmicutes en el intestino, solo se va a alimentar de los hidratos de carbono, ¿vale? Y eso va a hacer que no se consiga de igual manera la pérdida de grasa. Y la microbiota en estos casos es deficiente, produce menos ácidos grasos, que os comentaba antes, de cadena corta, y que esos ácidos grasos son los que contribuyen a la nutrición de nuestra barrera mucosa intestinal y todos estos casos tienen más riesgo de padecer enfermedades metabólicas, de tener más riesgo a nivel cardiovascular, de sufrir enfermedades inflamatorias y de desarrollar, pues eso, más grasa visceral. Por otro lado, la relación del intestino-cerebro. Perdona, sí. Cristina, ¿y qué explicación científica se da por esa afirmación, con esa afirmación de que contribuye a bajar el colesterol en la sangre, ¿no? ¿Dices? Sí, los probióticos. ¿Se comen las placas de ateroma o algo? Mira, es que allí, como os decía antes, cuando consumimos la cantidad de fibra adecuada y las bacterias buenas van a proliferar, van a crecer, ¿vale? Se genera además también esos ácidos de grasa de cadena corta, que son los que ejercen las funciones a nivel del intestino, ¿vale? Que se la llevan al hígado, las grasas, digamos, de baja densidad. Digamos sí. Colesterol bueno, ¿qué es colesterol bueno? Que sí. producen colesterol bueno. No es que lo produzcan, es que ayudan a la digestión de las grasas, ¿vale? Facilitan toda la degradación de los lípidos, y ejercen todas esas funciones. Entonces van a ayudar a que todas las grasas que se consuman, pues si tenemos una buena microbiota,
a nivel intestinal, pues de bifidobacterias y lactobacillus, pues todo eso también va a ayudar con ese equilibrio a metabolizar mejor todos esas grasas, esos nutrientes, ¿vale? Por eso también pues vamos a evitar el padecer enfermedades metabólicas, inflamatorias y cardiovasculares. Todo es gracias también a la generación de ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Y eso radica con la alimentación, con el consumo de fibra adecuado. O sea, bajar los triglicéridos, ¿no? El consumo de fibra, aparte del equilibrio intestinal, ¿vale? Que os comentaba de las bacterias, el consumo de fibra va a ayudar a eso, a disminuir el colesterol en sangre, el LDL, y aumentar el colesterol bueno, el HDL, ¿vale? Por ejemplo, las nueces, además, como contienen omega 3, también ayudan a esto, a aumentar el colesterol bueno. Y el colesterol bueno en mucha cantidad también será malo, ¿no? Porque si se junta en el hígado, se puede producir ácido graso, hígado graso, o qué, o no sé. Allí, pues como todo, o sea, al tener unos niveles muy altos de hierro en sangre, pues tampoco es bueno. Tener la glucemia muy alta no es buena y tenerla baja tampoco, ¿vale? Hay que tener siempre, pues eso, un perfil lipídico a nivel de marcadores bioquímicos, tener los parámetros establecidos. Ni nada en exceso ni nada en deficiencia va a ser bueno. Luego, por otro lado, la relación del intestino-cerebro. Hay una relación bidireccional entre el intestino y el cerebro. Por eso las emociones nos pueden muchas veces, pues eso, desencadenar que nuestro tránsito intestinal pues se pueda acelerar o se pueda ralentizar. Porque los microbios de nuestro intestino y las células nerviosas que hay en el intestino se comunican y a la vez con el cerebro. ¿Qué es lo que ocurre también a nivel del intestino y cómo ocurre en toda esta relación con nuestras emociones? Todo esto ocurre porque el 90% de la serotonina se produce en las células de la mucosa intestinal. Y esto es un neurotransmisor que se relaciona pues, con el dormir bien, tener buen humor, estar tranquilos. Y el 50% de la dopamina se libera desde las células del intestino. La dopamina es el neurotransmisor de la euforia, del placer, del aprendizaje y del sentimiento de recompensa. ¿Y cómo podemos aumentarla cuando está disminuida? Consumiendo frutos secos, consumiendo semillas, remolacha, plátano, manzana, chocolate más de un 85% y té verde. Y luego hay otros factores saludables que también van a ayudar a aumentarnos la dopamina, y eso es el ejercicio físico y la música. Aquí, como os comentaba antes, justo antes de la menstruación, estos alimentos, cuando una mujer se encuentra pues, con un estado de ánimo más bajo, van a ayudar a aumentar esa dopamina y sentirse pues, otra vez con la sensación de recompensa y sentirse mejor. Y por otro lado, la serotonina, que es la hormona de la tranquilidad, del buen descanso y la buena autoestima, se estimula con el consumo de legumbres, kéfir, frutos rojos, pavo, nueces, avena, semillas de chía, de lino, de sésamo y con el aguacate. Esta pregunta, que seguramente muchos de vosotros os la habéis planteado más de una vez. ¿Por qué tengo hambre de cara a la noche o por la tarde? Esto ocurre porque cuando llevamos un día de trabajo y nos sentamos para relajarnos, está disminuyendo el estrés. ¿Y qué es lo que ocurre? Nuestro cuerpo empieza a demandar mucha más energía, porque los niveles de serotonina están disminuidos. ¿A qué nos llevan esos niveles bajos de serotonina? A tener un comportamiento más compulsivo. Y en ese momento, ¿qué es lo que nos apetece? Pues consumir patatas fritas, consumir galletas, alimentos refinados que nos vayan a proporcionar un 10% de energía extra, que es lo que os comentaba antes, que generan los ácidos grasos de cadena corta, para aumentar la dopamina y la serotonina y tener la sensación de recompensa, que es lo que genera el aumento de dopamina en sangre. Otra de las preguntas que habréis pensado alguna vez, ¿pensamos en la comida realmente con el estómago?
Esas expresiones de siento mariposas en el estómago cuando una persona se está enamorando o tengo el estómago cerrado ante un momento de tensión o incluso la expresión de me estoy cagando de miedo, ¿vale? Son momentos en los que nuestro intestino tiene una conexión muy directa con el cerebro. Ante una situación de estrés, ¿qué es lo que ocurre? Como os decía antes, se nos puede alterar el movimiento gastrointestinal. ¿Y qué es lo que pasa? Que se ralentiza o se detiene la digestión. En este punto, las bacterias que estaban actuando previamente a ese momento de estrés van a dejar de trabajar y se van a poner en funcionamiento las bacterias con el cambio gastrointestinal, ¿vale? Van a empezar a trabajar otras bacterias. Entonces, todas las emociones afectan al sistema digestivo y viceversa. El cerebro conecta con el intestino y el intestino conecta con nuestro cerebro. Las bacterias van a ser capaces de modificar nuestra conducta e incluso nuestro comportamiento, porque son ellas las que crecen, se adaptan y aprenden en nuestro intestino y se alimentan a base de los alimentos que más frecuentemente solemos aportarles. Cuando una persona lleva una alimentación de muchos alimentos procesados, pues con un contenido elevado en azúcares, de galletas, bollos, grasas, esas bacterias se van a estar alimentando a diario. Y cuando no les demos lo que ellas quieren, van a seguir llamándonos a consumir esos alimentos. Porque a través del nervio vago se conectan con nuestro cerebro y nos van a manipular a nivel de sensación y nos van a decir lo que queremos comer. Sin embargo, esas bacterias, que por ejemplo, hay personas que no prueban la fruta, no consumen fruta, pues las bacterias que se alimentan de fruta, ¿qué van a hacer? A nivel de nuestro intestino está la capa mucosa, el moco, que es donde viven esas bacterias. Se mueren. No, lo que van a hacer esas bacterias es que van a comer, ¿vale? Las proteínas que hay en la capa mucosa, en la mucosa intestinal. Y van a intentar buscarse la vida ellas por sí solas para intentar sobrevivir. ¿Qué puede pasar? Que acaben desapareciendo esas bacterias o que intenten sobrevivir poco a poco. En muchas ocasiones, ¿qué pasa? Aquellas personas, por ejemplo, que deciden hacer una dieta vegetariana y llevan 5 años sin comer proteína animal, en el momento que empiezan a consumir proteína animal, empiezan a tener más gases, más hinchazón, más distensión abdominal, y eso es porque las bacterias que se alimentaban de esa proteína han desaparecido, ¿vale? Por eso yo siempre hago mucho hincapié en que hay que intentar llevar una alimentación variada, porque luego muchos cambios a nivel de nuestra microbiota van a generar no intolerancias, pero sí que no asimilemos bien después determinados nutrientes. Otro punto importante, la relación de la microbiota con la adicción al azúcar. ¿Qué es lo que hace el azúcar? El azúcar aumenta el triptófano y este triptófano se encarga es el precursor de la serotonina y la dopamina. Por eso lo que os decía antes, en un momento de ansiedad o de un estado de ánimo más bajo, lo que nos va a llamar es consumir el azúcar, ¿vale? Para aumentarnos la dopamina y sentirnos otra vez, pues, como con energía y con una sensación de placer. Pero esto al final es como una montaña rusa. O sea, lo que os decía antes, empezamos a comer ese azúcar o ese chocolate con leche, nos sentimos bien en ese momento, pero es que seguiríamos comiendo, ¿vale? Porque la energía que realmente nos está aportando no es una energía real y duradera. ¿Cómo se obtiene el azúcar? Se obtiene a través de un proceso industrial y es mediante el aislado químicamente de la remolacha o el azúcar de caña. Según la OMS, la cantidad diaria máxima a consumir en una persona adulta son 25 gramos de azúcar, que eso equivale a 6 azucarillos al día, ¿vale? Y en un niño son 15 gramos de azúcar, que eso son 4 gramos de azúcar al día. ¿Pero qué pensáis? ¿Que se puede vivir sin consumir azúcar o que tenemos que consumir azúcar diariamente? Esta pregunta os lo lanzo, a ver qué queréis. Hay que consumir algo de azúcar, ¿no? Yo creo. No sé. A lo mejor con azúcar de la leche o azúcar de la fruta, la fructosa y eso, igual se puede prescindir de la disacárido del azúcar, ¿no?
No sé Yo si- ahora como azúcar, eso me refiero como a la sacarosa, al azúcar blanco. Sí. ¿O de eso qué pensáis? ¿Que podemos vivir sin consumirlo o que no? ¿O que necesitamos comer diariamente, necesitamos algo de azúcar? Con el azúcar que lleva la comida, yo creo que no hace falta más. Yo creo que el azúcar blanco se puede vivir sin consumirlo, este azúcar procesado, estos azucarillos, se puede pasar sin él, creo. Vale, pues sí, ¿vale? Aunque la cantidad máxima diaria como máximo sea llegar a los 25 gramos en un adulto o 15 gramos en un niño, eso no significa que tengamos que consumir azúcar. Azúcar como sacarosa común, ¿vale? Azúcar de mesa. Porque la publicidad desde hace muchos años nos han estado lanzando mensajes de que para empezar bien al día tenemos que consumir el vaso de leche con cacao o con galletas para Pero obtener energía. es más saludable la fructosa, por ejemplo, de la fruta, ¿no? Que la sacarosa que viene de una fruta, pero, o sea, puede venir de Ahí una fruta, pero nuestro cuerpo, o sea, nuestra mente realmente lo que necesita es glucosa, ¿vale? Pero sí, glucosa no es lo mismo el que cerebro. sacarosa, es muy diferente, ¿vale? Sí, Entonces allí hay que pararse a pensar porque muchas veces, por Cristina, ejemplo, un niño, una bolsa de gusanitos ya son 35 gramos de azúcar. Si luego se come unas pechugas de pollo con ketchup, ese ketchup tiene, o sea, contiene casi 20 gramos de azúcar. Y luego se toma un refresco con la bebida, o sea, consumo, con la por comida. ejemplo, ¿Cuánta cantidad de azúcar está consumiendo ese niño o un adulto? se volverá obeso posiblemente. Pues le puede generar obesidad y luego aparte de No obesidad, por- pues a nivel de la insulina puede tener luego problemas. Además, el azúcar, ¿vale? También descalcifica los huesos. O sea, los refrescos, por su contenido en azúcar, también lo que hacen es quitarnos el calcio de los huesos. O sea, es que el azúcar no solo genera obesidad, sino que es que también altera la microbiota y puede generar muchas otras patologías. Y no es verdad que nos hace más sedentarios todavía, además. Pues Digamos que nos relaja un poco de vivir eh, más activos, ¿no? O sea, nos relaja un poco. Nos no quita relaja, no. de la acción, de Lo, movimiento, de. lo que nos hace es que nos engaña, como decía antes, como es lo Ah, que vale. hace el azúcar es que aumenta la dopamina en sangre, Y la nos, ha- serotonina. nos hace estar, o sea, nos calma como esos momentos lo que decimos de ansiedad, ¿vale? Pero realmente no nos está calmando, o sea, es que estamos en una rueda, eso es una montaña rusa que sube, baja, sube, baja. Realmente el azúcar no nos está aportando nada. ¿Vale? Y muchas veces lo que crea es estados de hiperactividad, o sea, un consumo elevado de azúcar no nos va a aportar tranquilidad. Pero, ¿el azúcar es comida por los probióticos o es otro tipo de azúcar la que comen ellos? Di algo. Las bacterias, Perdona. perdón, a ver, un momento, a ver, ¿sí? Yo me llamo Fernando, yo estuve en Por Aventura y me desmayé por Aventura. Y cuando fui a la montaña rusa, me desmayé en la montaña rusa. sí, Por la ingesta de azúcar, ¿te desmayaste, dices? Claro, ¿Y quién te cogió? me caí al suelo, ¿Y quién te cogió? mi padre y mi madre y mis primos que estaban conmigo. Vale, entonces eso lo dices porque habías consumido mucho azúcar. Sí. Vale. Ok, Es Fernando. hiperglucemia. pues ahí, como os decía antes, el azúcar hay que intentar evitarlo, el azúcar blanco, ¿vale? El azúcar añadido, porque no es lo mismo el azúcar añadido o el azúcar de las galletas. No es lo mismo ese azúcar que la fructosa que contiene una naranja o un plátano o las frutas o las verduras. Ese azúcar sí que es bueno, ¿vale? Porque es un azúcar intrínseco y natural. Simple, ¿no? Es simple. La de la fructosa de la fruta es simple, ¿no? Azúcares simples. Es, O al es, revés. es fructosa lo que contiene y también parte de glucosa, ¿vale? Las frutas contienen glucosa y fructosa, pero es un azúcar que está dentro y es un azúcar natural. Eso que dicen, es que yo tomo fructosa, me echo fructosa en vez de azúcar, me echo fructosa. Eso también
equivocado también. Mira, ahora mismo la siguiente pregunta que os iba a formular es ¿por qué o sea, si creéis que los edulcorantes son mejores que el azúcar, ¿vale? Edulcorantes como estos, ¿vale? Siropes, almíbar, azúcar de dátil, azúcar de caña, caramelo, fructosa, galactosa, glucosa, que son otro tipo de nombres bajo los que se esconde el azúcar en las etiquetas. Y muchas veces una persona puede leer los ingredientes de una etiqueta y como ve que pone fructosa, piensa que ese alimento es mejor. Pero eso no es cierto, ¿vale? Una cosa es el azúcar que está dentro del alimento de manera natural y luego otra cosa es todos aquellos azúcares o edulcorantes que se añaden a los alimentos procesados, ¿vale? A día de hoy solo se ha visto que la stevia o la sucralosa no causan daños a nivel del organismo. Pero tampoco soy partidaria de consumir stevia y sino acostumbrarnos al paladar, al sabor del alimento real. Ah, perdona, Sí, una cosa. Yo, por ejemplo, que no me echo azúcar, me echo sacarina, va con el zumo. allí mi consejo es consume sacarina porque habías consumido durante muchos años azúcar y tenías una adicción a ese azúcar. ¿O por qué razón has optado por la sacarina? Porque me iba mejor a sacarina. Vale, pues yo mi consejo es que la sacarina también la intentes retirar, ¿vale? Porque al final la sacarina es un primo hermano del azúcar. ¿Y qué pasa con la sacarina? Que aporta al final a nuestro cerebro como un dulzor al alimento, pero no aporta calorías y que va a hacer que esa sacarina tampoco te va a saciar, ¿vale? Yo mi consejo es que, por ejemplo, un yogur natural, en vez de añadirle azúcar, intentéis siempre añadirle fruta o frutos secos o semillas, porque aparte de que va a ser el alimento de las bacterias que contiene ese yogur, va a ser una forma también de saciarnos y de cambiar el sabor al yogur. Ya está. Y el yogur con azúcar de coco también lo lleva. Allí mi consejo es que optéis siempre por el yogur natural, ¿vale? Yogur natural entero. Vale. Luego hay que ver el perfil de cada persona, ¿vale? Esto es una recomendación generalizada. Porque luego puede haber muchas patologías, puede haber intolerancias, puede haber alergias a la proteína de la leche. Yo os hablo así de manera general los consejos más adecuados. Pero para adelgazar mejor yogur semidesnatado, ¿no? Semidesnatado o entero, ¿vale? La grasa para perder peso la quitamos de los alimentos que no hay que consumir. Bollería. Esa grasa es de origen animal, es de la vaca, por lo tanto es Por de eso. la vaca, ¿no? Por Bueno, eso, por eso. ¿No te calóricas? No. No poco. ¿Vale? Vale. Ah, sí, yo con azúcar sí. Entonces. Después. Hola. Hola, sí. Hola, sí, una pregunta. He tenido problemas en la conexión y no he podido seguir con todo. Pero quisiera que retomaréis el tema ese el clásico vaso de leche con las pastas y el cacao de almorzar por las mañanas, que en realidad qué es lo que nos venden y qué es lo que se suele, lo que es real de tomar eso. Pues ahí realmente, a ver, esto es, la publicidad nos ha dicho muchas veces que el desayuno es la comida más importante del día, ¿vale? Y eso no es verdad, porque si el desayuno es un vaso de leche con cacao, colacao, ¿vale? O que contiene azúcares, o unas galletas, o un bollo, o un croissant, realmente ese desayuno no es un desayuno saludable, ¿vale? ¿Cuál sería el mejor desayuno? Hay que adaptarlo a cada una de las personas, pero yo ahí mi consejo es que busquéis fibra, entonces un puñadito de frutos secos, una pieza de fruta, a poder ser con piel muchas veces, porque en esa piel también hay fibra, ¿vale? Hay dos tipos de fibra, soluble e insoluble. La fibra esa también va a alimentar a nuestras bacterias, un vaso de leche o bebida vegetal, o kéfir, o kombucha, todo lo que son probióticos también,
empezar el desayuno bien, porque vosotros pensad que venimos de un reposo digestivo en el que nuestro organismo no ha estado generando fermentaciones, las bacterias no han estado trabajando. Si lo primero que le damos a esas bacterias va a ser azúcar, ya vamos a empezar con el efecto montaña rusa, ¿vale? Y realmente el 10% de energía que generan nuestras bacterias a través de la generación de ácidos grasos de cadena corta no se va a desarrollar si consumimos azúcares, ¿vale? Y va a llamarnos a seguir comiendo azúcar. Entonces, importante consumir fibra, la leche, lo que decía antes, o entera o semidesnatada, no consumirla desnatada, y mirar, pues eso, también lo que consumimos. Que luego más adelante os voy a hablar sobre el tema de las etiquetas, ¿vale? Para que sepáis también identificar un buen producto procesado de un mal procesado. ¿Y qué es eso de procesado? ¿Porque le ponen grasas o azúcares así procesadas? ¿O por qué le llaman procesado? Es que no. Mira, ahora cuando llegue a ese punto os lo explico, ¿vale? Que ahora con las siguientes diapositivas voy a llegar a ese punto y os explico para que sepáis interpretarlo. Continúo con esta diapositiva y luego te lo explico, ¿vale? Que llegaré a ese punto y así lo verás. Sí, chicos, en general, os comento una cosita. Bueno, como estamos así como muy interesados en este tema, se nos está yendo un poco el tiempo. Entonces, igual, si dejamos que termine toda la explicación, anotad las preguntas que queráis y se las hacemos al final, ¿os parece? Vale. Sí, porque me quedan unas cosillas que yo creo que os pueden interesar, ¿vale? Vale. Entonces, luego, la importancia... Que soy la intérprete. Darme un segundín que voy a por un poco de agua, ¿vale? Que llevo ya 1 hora y tengo la garganta sequísima. Vale, yo también aprovecho mientras. ¿Te falta mucho, Cristina? Pues voy por la 24. Un momentito. No, me quedan 8 diapositivas prácticamente. Bueno, pues hoy alargamos un poco más el espacio de la fresca. Ya ves que hay mucho interés en el tema, entonces. Bueno, me alegro. Yo encantada de ayudaros. Todo lo que esté en mis manos y os pueda aportar y os pueda ayudar. De todas maneras, eso es lo que os ha comentado mi compañera Bea al principio. Esta sesión se está grabando, entonces que luego podéis acceder al espacio de la web y recuperar y refrescar toda la información que Cristina nos está dando. Y si tenéis alguna duda más personal que queráis consultarme, luego os pondré mi correo electrónico y me podéis escribir, ¿vale? Si tenéis alguna duda, sí, porque a veces yo los consejos que doy son generalizados, pero luego cada persona, como os decía antes, somos un mundo. Vale, pues ya ha vuelto María Elena, así que vamos a tratar de agilizar. Vale. Para que ella tampoco esté mucho rato interpretando. Pongo el turbo. Vale, pues entonces aquí, en este punto, la importancia de la alimentación saludable, ¿vale? Como os decía antes, lo que comemos va a condicionar la composición de nuestra microbiota intestinal. Entonces, dietas muy pobres, con muy poca variedad, van a llevar a un microbioma mucho más pobre. Y va a haber menos diversidad de microbiota. Por lo tanto, la microbiota intentará extraer el máximo de calorías de los alimentos que ingeramos, porque esa dieta es muy insuficiente. Por otro lado, es importante que sepáis que siempre estamos a tiempo, que la microbiota es sensible a los cambios dietéticos. Aquellas personas que llevan una alimentación muy desordenada, desajustada, que consumen muchos azúcares, consumen mucha proteína, muchas grasas, siempre se está a tiempo a cambiar esos hábitos y regenerar toda la microbiota. Por lo tanto, el tipo de dieta influye, ¿vale? Esta frase de Hipócrates también la quería nombrar en esta charla porque es verdad que con los alimentos podemos prevenir, podemos proteger nuestra salud y podemos incluso determinadas enfermedades paliarlas, trabajarlas y mejorar todo el proceso. Hay múltiples trastornos digestivos como el intestino irritable, la disbiosis intestinal, el estreñimiento, la permeabilidad intestinal, las intolerancias alimentarias, la sensibilidad al gluten no celíaca y el sobrecrecimiento bacteriano. Que todos estos trastornos digestivos, con una buena alimentación controlada por un dietista nutricionista, se pueden llevar mejor, ¿vale? Incluso se pueden curar, como el estreñimiento, con una buena alimentación se puede llegar a conseguir la reversión. O la enfermedad celíaca, que es una intolerancia alimentaria, el tratamiento a día de hoy es la alimentación, ¿vale?
Y luego, en este punto que os comentaba antes, la dieta influye. Entonces, una dieta occidental muy rica en grasas, la sal, azúcares y bajas en fibra van a generar más desalteraciones a nivel emocional y pueden provocar ansiedad y depresión. Y la dieta mediterránea. He sido yo, perdona, es que le estaba dando ruido ese usuario. Perdona, Cristina. Date el micro. He sido yo. Cristina está silenciada. Perdona, es que oía mucho ruido me molestaba. Cristina, Me he liado. ¿Ahora? ahora sí, Cristina. Vale, perfecto. A ver, que sigo, un momentito. Vale, aquí, ya estoy. A ver, a ver, a ver. Vale, aquí. Entonces eso, la dieta va a influir incluso en el estado de ánimo, ¿vale? Las bacterias que necesitan alimentos que no forman parte de la dieta de una persona acabarán subsistiendo a base de las mucosas intestinales y las que no desaparecerán, lo que os decía antes. Por otro lado, ¿qué es más importante, la calidad de lo que comemos o la cantidad? ¿Qué creéis? La calidad, porque si te faltan unos aminoácidos, por ejemplo, pues tu cuerpo no podrá fabricar proteínas de calidad, digamos, que son buenas para ti. La cantidad, hay alimentos que no tienen nutrición, no tienen nutritivo, no sé. Tienen azúcares y no tienen otros nutrientes o vitaminas. Aquí, por ejemplo, 2 naranjas tienen las mismas calorías que un refresco de Coca-Cola, por ejemplo, ¿vale? Pero es muy diferente el tipo de composición. Entonces, yo siempre hago mucho hincapié en que importa mucho más la calidad de lo que comemos que la cantidad, ¿vale? Está claro que un exceso de cantidad nunca tampoco va a ser necesario si no se necesita. Pero hay que buscar el equilibrio, pero siempre que prevalezca antes la calidad que la cantidad. Entonces, todo lo que ingerimos importa. Luego, ¿cómo debo comer? Como os decía antes, una alimentación sana y equilibrada pues nos va a aportar salud y encima va a ayudar a que esa microbiota pues esté estabilizada. Lo que comemos va a tener un papel fundamental en el mantenimiento de esa diversidad y luego todo lo que son los alimentos ultraprocesados, a nivel de composición, un ultraprocesado puede contener bastante azúcar o primos hermanos del azúcar, que os decía antes, y todo eso lo que va a generar es poca diversidad a nivel de la flora y aumentar las bacterias perjudiciales, ¿vale? Por lo tanto, hay que aprender a leer las etiquetas de los productos. Mi consejo es que en estos casos, cuando vayáis a comprar un brick, una conserva o un producto ultraprocesado o procesado, miréis cuántos ingredientes lleva. Si lleva más de 5 ingredientes, yo esa etiqueta ya directamente la descarto, ni la leo, ¿vale? Pero si veis que tiene menos de 5 ingredientes, nos tenemos que fijar cuál es el primer ingrediente. Si el primero es azúcar, ¿vale? O alguno de los primos hermanos del azúcar o de estos componentes, ya también habría que descartarlo, porque el orden de prioridad de esa etiqueta va a decirnos que mayoritariamente lo que contiene ese producto es azúcar, ¿vale? Sin embargo, si son unas legumbres, una conserva de legumbres y vemos que contiene lentejas, agua, sal y un edulcorante, pues tiene 4 ingredientes y mayoritariamente lo que son lentejas. Eso es importante que también lo hagáis. Y yo para eso soy partidaria siempre de consumir alimentos de temporada y productos frescos, porque de esta manera evitamos todos los ultraprocesados. Un buen procesado, ¿cuál sería? Pues la leche, los yogures, ¿vale? Este tipo de alimentos son buenos procesados, no todos los procesados son malos, pero hay que saber identificar cuáles sí y cuáles no. Y luego, una alimentación variada y equilibrada pues se debe basar en el consumo de grasas vegetales, en el consumo de fibra, de frutos secos, de semillas, de frutas, de verduras, alimentos de origen animal, carnes magras, pechuga de pollo, pechuga de pavo, huevos, ¿vale? Lácteos, y evitar las carnes rojas. Por otro lado,
consumir alimentos fermentados, que os decía antes, el kéfir, la kombucha, kimchi, ¿vale? Todo ese tipo de alimentos fermentados que son probióticos y el consumo de almidón resistente, que el almidón resistente lo conseguimos de todo lo que son las patatas, el boniato, la pasta, el arroz. Conseguimos el almidón resistente cocinando el alimento y dejándolo en refrigeración durante un día y consumiéndolo al día siguiente, porque de esta manera los carbohidratos que contienen este tipo de alimentos se vuelve fibra. Y la fibra lo que nos va a aportar a nosotros es más saciedad, va a mejorar la composición de nuestro intestino porque va a alimentar a las bacterias buenas, también va a ayudar a mejorar la composición corporal, por eso en personas con sobrepeso o obesidad, con un consumo de fibra, van a conseguir mejores resultados. Además, por ejemplo, en una persona diabética también va a ayudar el utilizar este método de técnica culinaria y cocción del alimento para reducir el nivel de carga glucémica, de índice glucémico de ese alimento. Y luego también va a mejorar la absorción de los lípidos y de los hidratos de carbono. Y luego otra serie de consejos que es repetirme un poquito porque es lo que hemos dicho antes, pues consumir 3 piezas de fruta al día, siempre preferiblemente entera, porque cuando degradamos el zumo, ese azúcar que es intrínseco de la fruta se vuelve libre y acaba siendo como azúcar añadido. Por eso, siempre mejor la pieza de fruta entera. Consumir todos los días un puñito de frutos secos, porque también es una fuente de fibra y de grasas saludables. También asegurar el consumo de verdura, tanto cocida como fresca. 2 días a la semana consumir legumbres acompañadas de una ensalada, porque la proteína vegetal ya cubre esa ración recomendada. No sería necesario consumir carne o pescado. Asegurar también la hidratación adecuada, consumir pescado azul por su contenido en vitamina D, en omega 3, que también nos va a aportar beneficios. Lo que os decía antes, optar por alimentos frescos y evitar los ultraprocesados. Disminuir el consumo de carne roja porque la carne roja contiene L-carnitina y la L-carnitina a nivel de la microbiota intestinal genera un compuesto a través de las bacterias que aumenta el riesgo cardiovascular. Luego, otro consejo es asegurar las horas de sueño y practicar ejercicio físico y siempre adaptar la alimentación de forma personalizada, ¿vale? Y luego otra serie de consejos, pues eso, leer las etiquetas, organizar la lista de la compra. Yo mi consejo es también que vayáis siempre con la lista de la compra, porque así vais a evitar comprar alimentos que no son tan saludables. No utilizar azúcar, utilizar buenas técnicas culinarias, pues plancha, vapor, horno, hervido y evitar todo lo que son fritos, rebozados, porque al final ahí estamos cambiando la calidad nutricional de ese alimento. Y también buscar pues eso, alternativas y recetas saludables. Podemos comer muy bien, disfrutar mucho de la comida y haciendo recetas muy buenas. Y luego, sobre todo, pues eso, evitar también siempre el alcohol, los refrescos y todo lo que son zumos. ¿Vale? Y por último, que ya termino, es deciros que no hay dietas milagros para la microbiota ni para perder peso, ¿vale? Sino que al final lo que nos garantiza que vayamos a obtener beneficios en la salud es mantener en el tiempo un buen patrón dietético, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os haya gustado y ahora eso, las dudas que tengáis, si queréis me podéis preguntar o si queréis podéis tomar nota de mi correo electrónico y estaré encantada de poder resolveros las dudas. Muchas gracias, Cristina. Ha sido un placer y sí que os voy a hacer, bueno, nos hemos pasado bastante de la horita. Entonces, Cristina, ha sido un placer conocerte. Muchas gracias. Como ella os ha dejado su correo y también os voy a ofrecer el correo de Cádiz Huesca, porque aparte de que esto lo vamos a colgar en la web de Cádiz y podréis acceder al enlace, como vamos a seguir con este ciclo de charlas sobre alimentación, os invito a que al correo de Cádiz Huesca nos enviéis dudas o preguntas que puedan surgir para que tratemos de solventarlas en este ciclo de charlas, que ya sabéis que va a durar hasta que nos quedan 3 charlas más sobre alimentación. Sí. Y como Cristina también nos ha dejado su correo, le podáis mandar porque no puedo, como ya nos hemos pasado, no puedo seguir adelante. Entonces,
ya sabéis, o el correo de Cristina o el de cadizhuesca@cadizhuesca.es, con todas las dudas para que eso, como vamos a seguir, que veo que es muy interesante el tema de la alimentación, pues vamos a intentar resolver todas las dudas que os puedan surgir. Darte las gracias, Cristina, porque De nada. como siempre ha sido un placer contar contigo. Ya sabes que aquí somos muy aficionados a contar con la gente que nos gusta, así que no descarto que gracias. podamos volver a hablar. Que en el chat también te están dando las gracias por Aquí no lo estoy la leyendo. explicación que has dado y que me alegro mucho de haberos visto a todos, de volver a ver a caras que ya tengo conocidas y de volver a ver a caras nuevas. Y sí que os digo que dentro de 15 días, el miércoles 31, cortamos un poco los ciclos para hablar sobre otro tema que nos parece muy interesante, que es cómo afrontar el miedo al contagio, que nos van a dar una charla a la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Así que os invito también a que os inscribáis y participéis. Cristina, Vale. ha sido un placer y a todos Igualmente. un verdadero placer. Nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Gracias. Hola, Cristina. Adiós. Que vaya muy bien. Adiós. Gracias. Aquí.